Listo, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestra propuesta metodológica a partir de las estrategias que nos muestra la metodología SARI. Este grupo está conformado por Daniel Castañeda, María Vargas y quien les habla, Dana Ballesteros. Somos cursantes de séptimo semestre y este trabajo está orientado desde el espacio académico, recreación, tiempo libre y lúdica 1. Para dar inicio es importante contextualizar que esta propuesta de intervención surge de una videoconferencia liderada por John Jairo Rodríguez Velázquez y Carolina Aguirre Arias, quien nos expone la propuesta metodológica SARI de la autora Guillermina Mesa. Esta propuesta pretende crear actividades desde una resignificación de lo que significa la recreación, tanto como derecho como una recreación guiada, ¿sí? De aquí parten en la construcción de espacios recreativos que permiten contribuir al campo profesional del licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, además de ofrecer nuevas alternativas para la resignificación del campo de investigación de la recreación. Siguiente diapositivo. Listo. Para dar inicio, vamos a hacer una explicación de qué es la SARI. Acto seguido vamos a observar, ¿sí? Les vamos a comunicar cuál es el planteamiento problema de la propuesta. Luego de esto vamos a hacer un abordaje desde la metodología SARI, planteando las actividades que realizamos o pretendíamos realizar a la población. Y por último, damos nuestras reflexiones individuales. Bueno, para saber qué es la SARI necesitamos saber de dónde sale. La SARI sale del azar, que es una secuencia de actividades recreativas y es un modelo de intervención dirigida y sigue un proceso de reflexión y es metodológicamente abierta, ¿sí? Tiene procesos reguladores entre el recreador y el participante. Este proceso del azar se hace de forma a largo plazo y la SARI es más a corto plazo, ¿sí? La profesora Guillermina Mesa habla de la SARI como una secuencia de actividades recreativas intensivas donde en un corto tiempo para una grande población se presentan diversos métodos para la recreación. Es una metodología que, pues, como bien lo digo, es en corto tiempo con un mayor número de participantes y también está basado de acuerdo a la educación popular. Siguiente diapositiva. Bueno, con base en lo que dijo mi compañera acerca de qué es la metodología SARI, nos permitimos plantear un problema que orientará la propuesta pedagógica, cual voy a leer textualmente, es cómo crear una secuencia de actividades recreativas intensivas para niños entre 9 y 12 años que parte de una educación popular. Asimismo, que contenga intenciones contextualizadas desde situaciones problema, posibilitando un diálogo cultural por medio de la recreación guiada, además de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Bueno, para abordar el planteamiento de problema, entonces es importante mencionarles que vimos la necesidad de crear una propuesta a partir de SAI, que es uno de los objetivos, ¿sí? También, en donde buscamos, eh, bueno, partimos de observar en el contexto eh, las necesidades sociales, culturales, motrices y cognitivas, que esto nos permitirá acercarnos a un desarrollo contextual de la propuesta pedagógica desde la metodología SARI, al igual que en nuestra intervención, que sea una intervención guiada y a partir de la educación popular. ¿Sí? Entonces, bueno, continuando con esto, hicimos una caracterización de la población en la cual
pues observamos que los niños están en quinto bueno, en primera instancia, digamos, esta propuesta parte del acercamiento a la institución Gimnasio Moderno Santa Margarita, ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, número 19, exactamente en la UPZ 66, el cual corresponde a la UPZ San Francisco, y esta está ubicada en el barrio San Francisco. Entonces, esto nos da unas condiciones del territorio, ¿sí? Unas condiciones socioeconómicas, culturales, entre otras, políticas, entre otras que nos permiten ese acercamiento al contexto, ¿sí? Tenemos, además de esto, que la población son niños de 9 a 12 años, niños y niñas de 9 a 12 años, que comienzan a comprender su entorno y sienten la necesidad de buscar otras alternativas para recrear, crear, digamos, el mundo en el que habitan, y buscan ser conscientes del movimiento y desde su conocimiento genociológico, eh, digamos que buscan crear experiencias corpóreas, ¿sí? Desde el deporte, digamos, en la observación que realizamos con anterioridad. Y además de esto, entendemos la importancia del acercamiento a la caracterización contextual de la situación de esta población para ir en búsqueda de esos aportes culturales e históricos como lo presenta la propuesta metodológica. Listo. Ya para terminar, voy a hacer lectura textual del objetivo general de la propuesta, el cual es crear una secuencia de actividad recreativa e intensiva que permita a los niños un reconocimiento cultural y así afianzar las relaciones interpersonales con la posibilidad de obtener experiencias significativas a través de los juegos dramáticos adecuados a las condiciones socioculturales de los recreandos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que nos propone la doctora Guillermina Mesa, en la metodología SARI pues se plantean cuatro momentos. El primero es un momento de apertura. Este momento es, bueno, este es el momento en el que hace todo el tanteo de cómo es la población, de qué capacidades que disponemos, las dinámicas que ya están preestablecidas en el contexto, que pueden ser lenguaje, conductas socioculturales, conductas de relación intra e interpersonales. Em, Podemos ver que son los recursos que se nos presentan en el contexto, pues somos conscientes de que estas metodologías son propuestas para contextos populares, nosotros también las tenemos planeadas en este contexto. Em, y ya, es tantear qué es lo que se presenta en el contexto y qué clase de estudiantes son los que pues, se nos presentan. Bueno, en el segundo momento es un momento de exploración, es un momento de cómo traspasar esa barrera, de cómo traspasar esa barrera de participación, principalmente. Em, ¿Qué consiste esta etapa? Esta etapa o segundo momento es cómo se acomodan o cómo se acoplan a las propuestas, a las intervenciones que vamos a realizar. Sabemos que la propuesta SARI es para algo a corto plazo. Según la doctora Guillermina Mesa, esta propuesta SARI está dedicado pues por lo menos a cinco intervenciones como máximo. Lo proponen en el documento que realizó. Y ya el tercer momento es como un momento de negociación, es como un momento en el que pongo diálogo con el otro, una que establezco un diálogo con el otro. Como la doctora Guillermina Mesa lo mencionaba, es, es, es escuchando que reconozco y conozco al otro. Es decir, estos diálogos son muy importantes en toda esta metodología SARI por el motivo que pues es como cómo construyo algo en común con el otro.
lo que tienen estas metodologías o propuestas son crear un colectivo comunitario, crear una conciencia comunitaria para llegar a una utopía de sociedad. Entonces es importante marcar en cada una de nuestras intervenciones la, como el direccionamiento social. Y nosotros tenemos que guiar o crear esos espacios en donde ellos como que dialoguen y construyan diálogos en conjunto. Y por último, el cuarto momento, que sería la socialización y la evaluación. Esa evaluación sería qué aprendo de qué es lo que me llevo de estas propuestas. Sería ya una proyección. Como lo sugiere la recreación se concentra en generar experiencias de vida. La recreación no le sirve crear una experiencia de momento o juegos de momento, o simplemente un espacio de diversión. La recreación tiene que concentrarse en crear experiencias de vida, experiencias que marquen y puedan transformar al sujeto para que éste cree a sí mismo una emancipación en los que lo rodean. Por lo que la socialización y la evaluación serán eso. Cómo con lo que construí con el otro, cómo con las individualidades de la otra persona, potencio para crear un mundo o sí, como un colectivo social mejor. Con base en esto, pues ya propusimos unas actividades. Listo, bueno, nuestra primera actividad que recae en el momento de apertura, lo que planteamos es por medio del cuento, del uso de la literatura, eh, permitirles a los niños desarrollar habilidades motrices en la medida que interactúan. Si digamos esta actividad nos la pensamos partiendo de las condiciones eh, actuales de pandemia por COVID-19, entonces por lo tanto en la primera, digamos, creamos el cuento y los corponúmeros de Júpiter. En este desarrollamos una serie de actividades que deben de cumplir, en las cuales desarrollamos habilidades motrices, potencializando la concentración y la construcción en colectivo, digamos. Acá se permite el diálogo de saberes, el diálogo de ese reconocimiento de las habilidades comunicativas, emocionales y las interacciones que se presentan en el grupo y en la población. ¿Sí? Acá combinamos un poco nuestra actividad de reconocimiento de la población y sus necesidades con el tema de las habilidades motoras, que esto pues es nuestro campo disciplinar y en la medida de la actividad vamos narrando un cuento que nos permite eh, llevar a los niños a otros espacios que construyan experiencias, vivencias, disculpen, que construyan vivencias que les permitan, uno, identificarlas en su contexto y dos, eh, trabajar otras habilidades y que van dentro de las dimensiones humanas. Para el segundo momento, que es el momento de la exploración, decidimos abordar el tema de los juegos de roles, con la finalidad de poder también reconocer el contexto en el que ellos están y el tema de con qué familiares se encuentran en su casa y cuál es el apoyo que ellos tienen. Entonces, para esto lo que decidimos es, obviamente, estamos en medio de la virtualidad, decidimos que ellos buscaran una prenda de algún familiar cualquiera, no está delimitado, puede ser padre, madre, abuelo, tía, hermanos, etc., etcétera, con la persona que conviva, traer esta prenda, colocársela y hacer el papel que para ellos representa en su casa o para él que representa, ¿sí? Eh, para esta actividad, pues lo que queremos es afianzar un poquitico más la comunicación y ver el reconocimiento de ellos.
Para la segunda, para la tercera fase, que es la fase de negociación, tenemos dos momentos ahí. Es la fase libre y la fase guiada que tenemos. Para esto decidimos seguir con los juegos gramaticales y los juegos de roles, eh, que va de acuerdo a las profesiones. La idea es que ellos dentro de sus casas logren buscar eh, trajes, herramientas, cualquier tipo que los pueda identificar con la profesión que ellos, que ellos quieran, ¿sí? Listo. Para continuar con la actividad que nos comenta la compañera María Alejandra, es importante mencionar que el asumir un rol diferente da unas construcciones culturales y también pone al niño en el papel de observador, que cuáles son las actitudes, cuáles son las características que asumir un rol diferente al que él tiene, eh, pues posibilita ese diálogo cultural, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de eso lo que nos explicaba la compañera María era el tema de, bueno, asumimos un rol con una prenda diferente a la nuestra, en la cual lo que queremos buscar es mediatizar el diálogo entre los niños, ¿sí? Que ellos cuenten su experiencia, por qué eligieron ese alimento, por qué no eligieron otro, ¿sí? ¿Qué significado tiene para ellos ese familiar? Sí, ahí también vamos abordando el tema de las relaciones interpersonales que son importantes para la construcción cultural. Bien, ok. Y de cuarto momento que quisimos representar, pues como objetivo principal queríamos representar, bueno, una, un, para nuestra característica población, el principal inconveniente que se nos va a presentar es la forma en la que los niños se van a expresar. O sea, esas paredes de interacción que vamos a tener docente-estudiante y más un docente que va a estar cinco sesiones. Es decir, que no vamos a establecer un diálogo o una confianza mutua entre estudiante y alumno. Por lo que tenemos que aclarar o tenemos que el mayor resultado que podemos tener es romper esa barrera de interacción entre estudiante y alumno y que el estudiante pueda expresar o que el estudiante pueda asimilar, interiorizar las experiencias o los conocimientos que, que pues tratamos de guiarlos durante todo el proceso. Entonces, como última parte en resultados y evaluaciones, queríamos proponer una charla entre todos a raíz de unas preguntas generadoras. Entonces, ¿qué contenía esta charla? Más o menos cómo se veían en algunos años los niños, qué conocimientos sintieron que les sirvieron en pro a su vida y qué experiencias o qué habilidades, qué capacidades creen que podrán utilizar de esta sesión en adelante. Es decir, qué experiencia significativa quedó en la vida de él. Por lo que nos enfocamos es en crear desarrollo del ser humano. Si logramos esto con un estudiante, pues nos iremos con ganancias del lugar. Listo. Ya como último momento, pues queríamos, antes de pasar a las reflexiones, queríamos presentar una frase de Mesa y Manzano, Guillermina Mesa y Manzano, en el 2009. Lo voy a leer textualmente. Es el modelo metodológico de intervención mediado por recreación dirigida. Tiene como principales referentes la propuesta freiriana de la investigación-acción y la búsqueda de construcción de sentido en la acción participativa. Bueno, ya dicho esto, teniendo como referente esto, vamos a pasar con las reflexiones. Primero va a comenzar Ballesteros Dana Valentina. Ella le titula su reflexión hacia una comprensión. Hacia una nueva comprensión. Bueno, partiendo de la cita textual que utiliza mi compañera Daniel,
Cabe mencionar la importancia de como licenciados reflexionar acerca de cada una de las propuestas, de las apuestas pedagógicas y metodológicas que lleguemos a implementar, ¿sí? Entonces, partiendo de esta afirmación que acabo de hacer, es importante para mí resignificar la recreación hoy en día, después de haber eh, ido en ese proceso de buscar el nuevo sentido de la recreación que viene desde un campo de investigación muy importante. ¿Sí? Siento que es importante repensarnos el tema de la recreación, ya que normalmente se comprende como un evento aislado que solamente busca eh, divertir o bueno, sí, recrear eh, un espacio y que no trascienda digamos, a la construcción cultural de cada uno de los contextos o los colectivos. Bueno, considero también que es importante seguir construyendo estas propuestas metodológicas y de intervención que le permiten al licenciado en educación física poner todos sus conocimientos en práctica, ¿sí? Y poder llevarlos a la práctica y siempre haciendo como el proceso de reflexión, ¿sí? Como lo mencionaba, acción, participación y ya. Bueno, de segundo diría observando detalles a cargo de Castañeda Molinania. Y bueno, yo qué reflexión me puedo llevar de toda esta propuesta muy bonita. Pues principalmente una crítica a mi universidad, de la Corporación Universitaria de Hacienda, porque pues mi título sale licenciatura en recreación, en educación física, recreación y deporte. Y realmente lo que dice el profesor es verdad, o sea, prácticamente si no fuera por esta clase, con el pensum pues pasaríamos a la carrera sin ver alguna materia de recreación. Y la verdad sí me pareció una rama muy bonita y muy bien fundamentada, o sea, no se le ha dado el reconocimiento que se merece porque pienso que es una rama, una corriente que se ha creado desde muy poco o que lleva, que lleva un tiempo muy corto reconociéndose. Pero sí me pareció algo muy, muy bonito, muy, muy llamativo, la verdad. Y observando detalles, ¿por qué? Porque es increíble que algo como el tiempo de ocio, algo que los niños desperdician tanto, algo que no se le da la importancia en la sociedad, puede marcar tanto en la misma. Es decir, o sea, en que basamos nuestro tiempo. Por ejemplo, alguien puede dirigir su tiempo a leer un libro o alguien puede dirigir su tiempo a caminar. En alguno de los dos casos, pues no se pierde lo que se hace, pero pues sí van a tener como resultados diferentes. Y pienso que ese es el truco, la magia para crear en serio la utopía de sociedad que nosotros perseguimos, que es una sociedad cooperativa en la que no exista la indiferencia o la exclusión o la malicia. Esa sería la reflexión por mi parte. Y pasamos por último, para terminar todo, con la recreación como creadora de experiencias a cargo de la hermosa profesora Vargas Sotelo María Alejandra. Bueno, gracias, Dani. Bueno, primero, recolectando los temas tocados por las reflexiones de mis compañeros, sí, la recreación no simplemente se tiene que ver como solo juego. Muy bien lo decían en el video, es que las recreaciones también son momentos de creatividad, ¿sí? Que generan experiencias. Como decían, la SARI es un laboratorio de juegos, ¿sí? El cual debe generar experiencias para poder crear un tejido social, ¿sí? Que se ha estado perdiendo durante todo el tiempo, ¿sí? Y es algo que quiere la SARI, ¿sí? Y también quiere la recreación. Pero también como vemos es que vemos la recreación como solo juego y no como momentos de creatividad, tanto como
podríamos usarlo con con las habilidades motrices finas, como muy bien lo decían, en la actividad de un dibujo, de crear cosas y a partir de eso, pues contar un relato. Eh, es que más que todo como trabajar en colaborativo entre todos los docentes. Y ya.